certeza científica, pero que sí el manejo práctico nos enseñan, y para ello invitamos a una serie de gente con mucha experiencia, sentido común, para que nos ayudaran en la decisión de qué camino tomar delante de distintas situaciones. Es por eso que vais a ver que esto es muy interactivo, vais a ver que además vamos a tener un tiempo muy determinado porque hay muchas preguntas que yo como moderador le quiero hacer a los integrantes de la mesa, y para que nos puedan responder pues habrá que ser contundente con los tiempos para que podamos hacer lo que teníamos previsto. Es un placer para mí contar con el doctor Fernández Lozano, el doctor Lecuona, el doctor Souto y el doctor Barón en este simposio, y cada uno de ellos, sin duda alguna, nos va a ilustrar y va a aportar su experiencia personal a las distintas opciones que vamos a manejar. Yo para ya empezar, ¿me puede pasar la primera presentación? Ahí. Yo quiero empezar con un caso clínico. Mujer de 61 años de edad, asintomática hasta la fecha, en tratamiento con enalapril 10 miligramos por hipertensión, hasta ahora bien controlada. Se descubre de forma fortuita fibrilación auricular con un ritmo ventricular controlado, complejo QRS estrecho y con fecha de inicio indeterminada. El último electrocardiograma que tenemos de ella en ritmo sinusal data de hace 18 meses. Es verdad que luego cuando interrogamos más intensamente a la señora, nos explica o nos dice que es posible que en los últimos 4 o 5 meses ella haya notado una cierta disminución de su capacidad física. Esta es una historia relativamente frecuente a la que nos encontramos a menudo, ¿no? Lo acabas explicando, preguntando, pues parece que sí, que se cansa un poquito más desde hace unos meses. Y entonces imaginamos nosotros que probablemente esta debe ser la fecha de inicio de esta fibrilación auricular. En este contexto, en una persona que nunca había tenido fibrilación auricular previa, se decide programar cardioversión eléctrica. Y no estamos discutiendo si esa es la elección correcta o no. No hemos venido aquí a discutir si lo que hacemos es la cardioversión o no. Se decide que se va a hacer la cardioversión y, por tanto, tenemos que programar y preparar esa cardioversión. Entonces, mi pregunta es a la mesa, y primero a todos ustedes que les voy a preguntar, en vista de esta cardioversión eléctrica, ¿qué medidas hay que tomar, si alguna, para prevenir accidentes embólicos? Y las... Sí, por favor, siguiente. Y las respuestas que yo he preparado son, bueno, ninguna. Es una señora asintomática, tiene 61 años, es mujer, podemos hacer la cardioversión sin tratamiento anticoagulante previo. Otra sería, no, iniciamos acenocumarol, mantenemos durante 4 semanas con un INR entre 2 y 3 y le realizamos la cardioversión. Y probablemente mantendremos el acenocumarol de forma indefinida. Otra sería, no, iniciamos un nuevo anticoagulante oral y realizamos cardioversión eléctrica las próximas 4 semanas, manteniendo este régimen anticoagulante de forma indefinida, o simplemente hacemos una ecocardiografía transesofágica. Si no hay trombos en la aurícula izquierda, administramos heparina y realizamos la cardioversión en las próximas 24 horas. Sé que hay gente que puede pensar que hay varias opciones posibles, pero hay que decidir qué hacemos. Por tanto, yo les pido a ustedes que voten una sola de estas opciones, que es la que ustedes harían en el momento actual delante de esta paciente a quien, repito, no estamos discutiendo la indicación de cardioversión, se va a hacer la cardioversión, sino qué tratamiento anticoagulante. Por favor, voten. Vamos a esperar un par de segundos que salgan. Ahora que ya han votado, les diré que les voy a repetir la misma pregunta al final de la discusión con la mesa, con lo cual ahí ustedes tendrán oportunidad. Bueno, pues alegra ver que prácticamente nadie ha decidido no hacer ninguna anticoagulación. Esta era una respuesta trampa, digamos. A partes iguales, gente empezaría acenocumarol, gente empezaría con un nuevo anticoagulante 4 semanas y haría el tratamiento, y un cuarto, 25% de la gente, haría un eco transesofágico.
antes de realizar la cardioversión eléctrica. Muy bien, lo dejamos aquí y ahora pregunto a la mesa. Señores, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, pues yo creo que yo hubiera votado por la 3. Creo que los nuevos anticoagulantes ahora les han demostrado sus ventajas. Tenemos ya muchos datos de la seguridad en la cardioversión, datos de lo que ha pasado en los estudios pivotales, como los datos del RELAY que se publicaron en Circulation hace un par de años. Tenemos ahora los datos del estudio XBERT, que es un estudio prospectivo que ha analizado esto, que ha demostrado que es tan efectivo y tan seguro como una cardioversión con warfarina, que no con acenocumarol. De acenocumarol no sabemos nada. Sabemos de warfarina que no usamos. Y hubiera votado la 3. Son fármacos más fáciles de usar, de rápida acción, y que el enfermo está seguro que si hace un cumplimiento bien, está bien anticoagulado, porque el problema con el INR es que te da valores intermedios, ¿no? Bueno, puedes ver cómo son los valores en los puntos intermedios, depende de la periodicidad con la que hace el control. Si el enfermo se toma bien la medicación, probablemente el grado de control sea mejor. Bueno, yo hubiera votado la 3. Bien, yo como no puede ser de otra manera, yo también votaría la 3, estoy de acuerdo con Nacho, por amistad y por convicción, está claro. Entonces, claro, nosotros sí que podemos decir que los antivitamínicos K en la cardioversión eléctrica tienen más grado de evidencia que los nuevos anticoagulantes en cuanto a eficacia y seguridad. Esa es la verdad, esa es la literatura. Desde luego, mucha más evidencia en la gestión tienen los nuevos anticoagulantes. Y la gestión no es una cuestión baladí, porque resulta que, como todos conocéis perfectamente, fibrilación auricular, Biquets, fibrilación auricular, y entonces yo creo que la media de tiempo que se tarda en tener a un paciente anticoagulado con dicumarínicos en un INR estable entre 2 y 3 puede ser entre 2 y 3 meses en práctica clínica, no en las burbujas que puede haber en el país. Puede haber unos centros extraordinarios que empiecen con heparina, no sé qué. En práctica clínica no es así. Y, por tanto, la gestión que hace que el 20% de nuestros pacientes, cuando llega al hospital, deba ser enviado a su casa o haya que utilizar medidas extraordinarias, sea más correcta. De modo que algo menos de evidencia en la literatura en cuanto a eficacia y seguridad, desde luego en cuanto a gestión, el XBER lo declara claramente. Por tanto, un nuevo anticoagulante. Yo siento de ser diferente, pero en mi hospital no me dejarían empezar con un nuevo anticoagulación. Por tanto, utilizaría acenocumarol, que es lo que puedo hacer. ¿Qué quiero hacer? Es otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Tendría que empezar con acenocumarol. Discutiría si es indefinido o no, porque tiene 61 años y solamente es mujer como hipertensión arterial. Lo veríamos, pero desde luego no podría empezar con un anticoagulante nuevo porque no me dejarían mi administración. Yo tengo el corazón partido, que dice el poeta. Yo escojo la 3. Lo que pasa es que ya tendría alguna reticencia para, en caso de no ser eficaz la cardioversión, mantener, sencillamente porque he empezado con un nuevo anticoagulante, mantener indefinidamente un nuevo anticoagulante. Yo haría un mix. Yo haría la 3. Me molesta mucho el Sintrom para un plazo de 2 meses anticoagular. Llevo 10 años exigiendo otro tipo de actuación. Pero si la cardioversión no fuera efectiva, yo me plantearía entonces hacer un tratamiento con antivitamina K indefinido. Esta era un poquito la segunda parte de la discusión que yo quería tener en este caso. Es decir, desde el punto de vista de la facilidad de hacer anticoagulación de caras a una cardioversión, lo que estás comentando, en el muy corto plazo probablemente los nuevos anticoagulantes ofrecen la inmediatez, la posibilidad de que efectivamente en 4 semanas haga la anticoagulación. ¿Cuántas veces nos hemos planteado la cardioversión y la tenemos que ir retrasando porque no conseguimos en un plazo razonable tener 4 semanas de INR en el punto que queremos, ¿no? La segunda parte era la necesidad o no de mantener de forma indefinida a esta paciente. Por eso yo lo había colocado en la respuesta en los dos que sí, para que no hubiera duda y no entráramos en eso, en esa discusión en cuanto a la votación. Pero ahora mi pregunta es esa. ¿Esta paciente en quien le hacemos la cardioversión es una paciente que vamos a mantener en anticoagulación de forma indefinida? Y si la respuesta es sí, ¿con qué régimen de anticoagulación? Esa es la segunda parte de la... ¿Sí? Bueno, esta mujer, en mis cuentas que me salen a mí... Van negociando, lo habéis visto. Me sale un chasbas de 2, porque uno por ser mujer, que no contaría si fuera un factor de riesgo aislado, pero como es hipertensa, sí que contaría. Entonces,
Entonces me contaría en 2. No sé, yo creo que sí es mal 2. Entonces, según las guías clínicas de la Sociedad Europea, tengo obligación de anticoagularla. Puede ser un primer y único episodio de fibrilación auricular que nadie ha determinado y que no va a volver a reproducirse. Pero es una fibrilación auricular como mínimo persistente y es una fibrilación auricular con chasvas de 2. El tipo de fibrilación auricular no califica para decidir anticoagulación. Si esta paciente hubiera tenido síntomas el día que entró en fibrilación auricular y le hubiéramos hecho una cardioversión a las primeras 24 horas, ¿considerarías también que tiene que anticoagularse de forma indefinida? Eso es curioso, porque yo creo que la práctica clínica a ambos lados del Atlántico es distinta. Los americanos anticoagulan en esta paciente el 100% de los casos. Los europeos matizan esos resultados. Yo la anticoagularía. Por un primer episodio de fibrilación auricular. Sí, sí. Persistente, permanente, chasvas de 2. Yo creo que por ese lado de la mesa no están muy de acuerdo. No, yo respeto mucho la indicación del cardiólogo de anticoagular. Yo donde intentaría prevalecer mi opinión es en con qué instrumento la anticoagulo. Y en este caso yo propondría antivitamina K, si fuera un tratamiento indefinido. Y dejaría en manos del cardiólogo la elección si tiene el suficiente riesgo para necesitar profilaxis indefinida. Yo recuerdo que los criterios de Chad-Vasc, el criterio de verdad de riesgo es la edad. El criterio de hipertensión y el sexo mujer tienen un valor de 1 punto. Entonces, aunque tiene un Chad-Vasc de 2, es un Chad-Vasc que para una mujer de 61 años, anticoagularlo por un primer episodio, por lo menos podíamos negociarlo. Yo opinaría que mantendría la anticoagulación seguro, es decir, es un CHAS2, y entonces mantendría un anticoagulante oral. Es una persona joven, tiene 2 hijos, le gusta ir de vacaciones a Marbella o qué sé yo qué, y eso facilita mucho. Preguntaría a la paciente qué es lo que quiere realmente de eso, porque claro, decir que voy a tener anticoagulantes orales, aunque me autocontrole y todo lo demás, antivitamina K, y voy a tener que hacer una vida pues bastante disciplinada y en fin, yo creo que el esto del paciente interesa mucho la opinión del paciente. Y otra cuestión también que creo que ahora está saliendo mucho, la fibrilación auricular de reciente comienzo de menos de 48 horas. Esto es una cuestión también relevante. Hay un registro muy importante de más de 4.000 pacientes en el cual se ve que hay una embolia por cardioversión que no se anticoagula porque se supone que tiene menos de 48 horas y la cifra de embolia es entre 0,7 y 1%. Entonces, si la persona no está sintomática, no tenemos por qué tener prisa. Podemos anticoagular perfectamente y después hacer la cardioversión. Hay una cierta tendencia a hacer la cardioversión rápida porque es de reciente comienzo y yo creo que nos podemos equivocar. Yo creo que nos estamos dando demasiada prisa en los hospitales o servicios de urgencias de cardiovertir una persona que está asintomática. Bien, voy a preguntar cómo vamos a votar. Tenemos las respuestas aquí y ya cuando ustedes quieran pueden empezar la votación. Esto es un test de nuestra capacidad de convicción. Vamos a ver. Suspendemos fijo. Resultados en un segundo. Ahí están. Bueno, pues parece que hemos convencido a muchos somos unos cracks. de que los nuevos anticoagulantes pueden ser más fáciles de manejar en este contexto de una cardioversión y del corto plazo, y aquí nos estamos preguntando sobre el largo plazo. Muy bien. Dicho esto, yo sí que quiero dar la palabra ahora al doctor Ignacio Hernández Lozano para que nos haga una primera presentación sobre lo que serían los resultados del estudio Gage y últimos resultados, últimos datos de anticoagulación en fibrilación auricular. Nacho. Bueno, buenos días. En primer lugar, la organización por haberme invitado a participar en este simposio. Y a mí me toca hablar un poquito del estudio Engage. Y lo primero que quiero decir es que nos tenemos que dar cuenta del problema que tenemos con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, la arritmia sostenida más frecuente, como todos saben, un problema en el que estamos acostumbrados a decir que es un 1% de la población tiene fibrilación auricular. Es mentira, es el 2%. Probablemente es mentira, es el 3%, y probablemente es mentira, está más cerca del 4% que de otra cosa. Porque en los estudios donde se ha hecho un corte transversal con un electro, ahí no pillamos toda la fibrilación auricular. Y si hablamos de riesgo cardiovascular y de prevención, también nos entra la paroxística y la persistente. Los portugueses hicieron un estudio
muy bueno con el censo, buscando la filación paroxística, no solo haciendo un electro. Tenían unas tablas, el que tenía factores de riesgo y la edad, hacían un holter, encontraron una prevalencia de la población extrapolando de 3,8%. Y los portugueses comen más bacalao y bailan fados, pero no se diferencian mucho más de nosotros, ¿eh? Nuestra prevalencia, y los últimos estudios son así, es muy alta. Y si vemos en este estudio que viene del Oxford Vascular Study una extrapolación del riesgo y de muerte, más rojito, más porcentaje de muerte, y nosotros estamos aquí muy rojitos, ¿eh? La filación auricular mata a muchos españoles y va a matar más durante los próximos años. Y si hablamos de FA, tenemos que recordar que anticoagulamos poco, muy poco. Hemos hecho muchas cosas mal en la filación auricular. Una de ellas ha sido llamarla arritmia benigna, fatal, eso es un desastre. Lo segundo, en todos los esquemas de los libros pone control de ritmo, control de frecuencia, ablación y al final anticoagulación. Y eso es un error. Lo que mata es la anticoagulación. La anticoagulación debe ser lo primero en nuestro esquema cuando nos encontramos con un enfermo con filación auricular. Prevenirle lo que le mata, el ictus, eso es lo primero. Y anticoagulamos poco. Anticoagulamos poco a veces porque nos buscamos excusas, que si tiene poco riesgo, que si no sé qué, que si tiene mucho riesgo de sangrado, que si se cae. Fijaros, este es el registro sueco, 182.000 suecos. Hacia arriba, el riesgo de sangrado. Cuanto más para arriba, más riesgo de sangrado. Hacia la derecha, el riesgo embólico. Bueno, pues aquellos enfermos que tienen un CHAS-VAS bajo y tienen un Hasblit alto, también se benefician. Se benefician todos. Todos se antibenefician. No hay que pensar si este enfermo lo tengo que anticoagular o no. Hay que armarse de razones para no anticoagular a un enfermo, ¿eh? Armarse de razones, porque son poquísimos los que vamos a encontrar una contraindicación real para anticoagulación. Y anticoagulamos poco. Y los enfermos lo dejan. Otra vez un registro sueco. Está bien de ictus. 21.000 suecos que han tenido un ictus. Yo conozco muchos síntomas, pocos tan alarmantes como un ictus. Va al médico y le dice, para que no tenga otro, usted se tiene que anticoagular. Vale. Y esto es el sueco. Al cabo de 2 años la warfarina está aquí. Más de la mitad lo ha dejado. Y esto es en Suecia. Yo siempre he dicho que si esto es en Suecia, ¿qué pasará en Calasparras? Una vez me dijo en el pueblo, dice, oiga, que yo soy de Calasparras. Las posibilidades de que me pase 2 veces son muy bajas, por eso lo sigo diciendo. Bueno, y hoy tengo que hablar del edoxaban. El edoxaban hay que decir que es el resultado de muchos años de investigación, más de 10 años. Esto empieza en el año 1979, buscando moléculas que nos inhiban el factor 10A. Se prueban un montón de moléculas. En el año 91 sale el DX9065A. Entonces tiene una selectividad baja, una viabilidad por vía oral baja. Se va mejorando con los años la molécula hasta que a principios de este siglo ya encontramos un potente efecto anti-10A y tenemos una buena disponibilidad por vía oral. Es un fármaco del siglo XXI, trabajado desde hace muchos años, el que se han investigado y se ha gastado mucho dinero en investigación. Si lo comparamos con los actuales NOCAs que tenemos en el mercado, vemos que es un poquito más rápido en su velocidad de acción, tiene una viabilidad parecida, tiene una unión a proteínas intermedia entre los que tenemos, una vida media larga, de 10 a 14 horas, y se elimina por vía renal en el 35% de los casos, ¿no? Un perfil un poco intermedio en muchas cosas, bastante ventajoso en muchos si lo comparamos con dabigatran, rivaroxaban o apixaban. Tiene un programa de investigación como los otros del siglo XXI, con estudios serios, con muchos pacientes, con mucha evidencia científica detrás. Está el estudio STARS para la profilaxis del embolismo pulmonar en la cirugía ortopédica, el Hosaki para el tratamiento de la embolia de pulmón y el que a nosotros nos afecta, que es el estudio ENGAGE AF, un estudio que se ha hecho global en los 5 continentes, en un montón de centros, 1.393 centros, 46 países, el estudio más grande de fibrilación auricular jamás realizado, 21.000 pacientes. Hay pocos estudios en la medicina que hayan randomizado tantos pacientes. A mí me viene a la cabeza el COMET, 40.000 pacientes chinos todos, que estudiaba el metoprolol, el clopidogrel. Yo creo que ese es el más grande en cardiología jamás realizado. Yo creo que es el segundo. No sé, ahora me salta en la cabeza, pero no encuentro un estudio más grande que 21.000, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Luego el doctor Gonzalo Barón nos lo dirá. Bueno, randomiza enfermos que tienen un CHAS-VAS mayor de 2 o más, los aleatoriza en un grupo 1-1-1, una institución, a una estrategia de edoxaban 30 miligramos, una estrategia de edoxaban 60 o warfarina. ¿Por qué digo estrategia? Porque no son dosis, son estrategias.
Este grupo de pacientes va a 60 y luego vemos si necesita reducirse la dosis. Si el enfermo es pequeño, si el enfermo tiene una función renal entre 30 o 50, si el enfermo está tomando verapamil, entonces al de 60 le pongo 30 y al de 30 le pongo 15. Pero es la estrategia. Ya he decidido que le voy a poner la dosis alta y como no puedo, le pongo una dosis intermedia. Y todo el análisis se está haciendo por estrategias, no por dosis que haya tomado. Con lo cual es como si tuviéramos dos estudios en uno, ¿no? El de edoxaban contra warfarina de 30 y la estrategia de 60 contra warfarina. Y esto es lo que nos dice el New England, ¿no? Sale que es un inhibidor del factor 10, es un estudio randomizado, doble ciego, double dummy, o sea que es un estudio metodológicamente muy serio, muy bien hecho, tiene todos los requisitos de un trial, se pierde en el seguimiento un paciente, y aquí bate el récord del COMET, en el COMET son 41.000 menos del doble, y en el COMET todos chinos se pierden en el seguimiento 2 pacientes, todavía los están buscando, pero un paciente se pierde el seguimiento. Son enfermos que tienen un riesgo moderado de la fibrilación auricular, un CHAS-VAS de 2,8, a diferencia de algunos otros que han tenido 3,5, 2,1, 2,1 tiene, 2,1 tiene el Relay y el Aristóteles, este tiene 2,8 de CHATS, con lo cual es una población bastante parecida a las que vemos en las consultas de cardiología. Tiene el mismo endpoint primario que los demás, stroke o embolismo sistémico. Se hace un diseño primero de no inferioridad con la warfarina y luego un análisis de superioridad, eso también como otros estudios, y el principal endpoint de seguridad es la hemorragia mayor. Estos son los resultados en las gráficas del New England. Aquí veis el endpoint primario, stroke o embolismo sistémico, la warfarina está en medio, la estrategia de dosis baja de edoxaban es un poquito peor, aunque no sale significativamente peor que la warfarina, y la estrategia de dosis alta con edoxaban sale casi estadísticamente significativo mejor que la warfarina, aunque no alcanza significación, para ser estrictos, 0,08. Si nos vamos a las hemorragias mayores, entonces las 2 dosis de edoxaban son significativamente menores que la warfarina con una P muy potente, ¿no? Menos hemorragias, desde luego, la dosis baja, la estrategia de dosis baja de edoxaban, y un poco intermedio, la dosis altas de edoxaban, ambas mejores que la warfarina. Y eso contra la mejor warfarina. No solo se nos pierde un solo enfermo, no solo tenemos 21.000, sino que el rango terapéutico del grupo de la warfarina, 68,4%, el mejor de las 3 estrategias posibles. Esto en práctica clínica sabéis que está en torno al 50% o menos. En un ensayo debe estar encima del 60%, en algunos que han estado ahí, este tiene 68,4%. Bueno, en el análisis del intention to treat, pues sale que la dosis alta de la warfarina casi alcanza la significación estadística en el criterio de superioridad, la tasa de hemorragia 3,43% con warfarina, 2,75% con edoxaban. La muerte cardiovascular 3,17 contra 2,74. Menos muertes cardiovasculares en el grupo de altas dosis, o sea, la estrategia de 60 miligramos de edoxaban, y esto sí que sale estadísticamente significativo, como también sale los endpoints combinados de stroke, embolismo sistémico o muerte cardiovascular, 4,43, 3,85 con una P menor de 0,05. ¿Vale? Visto de otra forma, fijaros esto, repito que es estrategia. Cuando hacemos un análisis en tratamiento, es decir, analizamos los pacientes desde que recibieron la primera dosis durante el tiempo que recibieron el tratamiento y unos pocos días después, entonces la estrategia de edoxaban 60 sale significativamente mejor que la warfarina, la de 30 no. Cuando hacemos el análisis del endpoint primario, como hemos visto, aquí la P es de 0,08, hay una tendencia, pero no alcanza significación estadística. En las hemorragias todas son mejores o casi todas con el edoxaban, esta es la dosis alta, esa es la estrategia de dosis baja, sangrado mayor, hemorragia fatal, el 1 sabéis que marca el punto de la superioridad o inferioridad, mejor edoxaban, hemorragia intracraneal, las 2 estrategias de dosis mejor, sangrado gastrointestinal, como pasa con otros anticoagulantes, peor, ligeramente peor con el edoxaban en estrategia de 60 miligramos, mejor con la estrategia de 30 miligramos. Endpoints combinados, todos a favor del edoxaban. Cuando combinamos stroke, embolismo sistémico, muerte, hemorragia mayor, mejor en las 2 dosis. Stroke, hemorragia que amenace la vida o muerte, también. Stroke, embolismo sistémico, hemorragia que amenace la vida o muerte, también.
un estudio consistente en todos los y en los análisis en cuanto analizamos el beneficio, y repito que con un rango terapéutico en dosis de warfarina 68,4. Respecto a los eventos adversos y la tolerabilidad, a este estudio analiza todos los pacientes que recibieron todas las dosis, no suspendieron ninguno, y fue significativamente mejor para el edoxaban que la warfarina. Es decir, más enfermos con edoxaban tomaron todas las dosis. En warfarina hubo más enfermos que hubo que suspender alguna. No hubo diferencias significativas en los eventos adversos o en las alteraciones de las pruebas de función hepática. Esto fue igual edoxaban que warfarina. Estas son las tablas de New England, los mismos datos expresados de otra manera. Dice, cuando analizamos los enfermos que están en tratamiento, significativamente mejor la dosis alta de edoxaban. Yo creo que este estudio, de las conclusiones, es que hay que usar la estrategia de dosis alta. Eso no significa dosis alta a todos los pacientes. Si tiene un aclaramiento de creatinina entre 30 y 50 hay que reducirlo a 30. Si es pequeño, menos de 50 kilos, hay que reducirlo a 30. Si toma verapamil, otros fármacos que interaccionan con alfa-glicoproteína, también hay que reducirlo a 30. Y eso es lo que nos demuestra los resultados del estudio. El stroke hemorrágico, como los otros anticoagulantes, en estos son todos consistentes. Mejor con edoxaban, en los endpoints combinados, todos mejor con edoxaban. Misma forma de expresar los datos. El sangrado solo nos afecta, es peor la hemorragia gastrointestinal, la demás es toda mejor, y un estudio también nos demuestra que es muy consistente en los subgrupos. Aquí no hay diferencias entre dónde se ha incluido este paciente, en qué zona geográfica, si son hombres o mujeres, si son más mayores o menos mayores. La raza tampoco es un factor, un poquito la tendencia en la filación auricular. Parece que el enfermo que tiene más riesgo va mejor con edoxaban que con warfarina, pero probablemente eso está en relación con el número de eventos y es un artefacto estadístico del estudio. Pasa también un poquito más en el CHAS-VAS, pero vamos, un estudio consistente, no hay diferencias significativas entre ninguno de los subgrupos, salvo este, que es el que no tomaba vitamina K previamente, parece que va mejor con edoxaban, y tampoco hay diferencias en el ajuste de dosis. En el grupo de 60 miligramos, aproximadamente el 26% de los pacientes recibieron la dosis de 30, por esos criterios que os he dicho. Cuando analizan los que han ajustado la dosis, o sea, en el grupo de 60, el que ha tomado 30, pues va igual de bien el edoxaban que el que está tomando warfarina. O sea, el beneficio de edoxaban es el mismo, con lo cual nuestra estrategia debe ser dar 60 a los que pueden, y si son pequeños, dar 30. Porque a los pequeños, en el estudio en el estudio Engage AF, en el otro grupo le dieron 15. ¿Vale? Aquí hemos Dos minutos, Nacho. La estrategia. Finalmente, poner esta diapositiva. Este es el metaanálisis que se ha publicado este año ya con los resultados del estudio Engage incluido. Nos demuestra lo tontos y lo malos que somos los cardiólogos, que tenemos un fármaco con una evidencia científica impresionante y que está infrautilizado claramente, lo cual no ha pasado con los endocrinos ni con los psiquiatras, que en el momento de crisis nos han apretado a nuestros enfermos y a otros no, y eso es porque nosotros lo hacemos mal, en concreto yo. Y finalizar con esta diapositiva que nos habla de la adherencia. La adherencia, como he visto con los suecos, es importante y con los de Carlas Parras también. Es la pregunta que no está contestada. A veces pensamos que el enfermo con el síndrome es muy adherente porque viene a la consulta, porque el que no viene no lo vemos, lo suspende y no viene a la consulta. El que viene lo vemos muchas veces, pero el que no viene no lo vemos y suspenden el síndrome. No sabemos muy bien si nos van a suspender el edoxaban o no. Hay algunos datos en la literatura. Este es uno, 5.300 pacientes de los veteranos que están tomando dabigatran, un incumplimiento del 28% en 2 años, con los criterios que pusieron ellos. Claramente, en los que no cumplían, los no adherentes tenían más mortalidad y stroke. O sea que suspender el tratamiento va mal. Yo creo que la única pregunta que nos queda por contestar de estos fármacos, que son los fármacos probablemente mejor estudiados en el mundo cardiovascular, es si vamos a respetar y mejorar la adherencia o no. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano. Vamos a entrar ahora en una controversia rápida, porque le vamos a dar a cada uno de los dos participantes en la controversia, en el debate, 1 minuto para responder a cada una de las preguntas que yo voy a formular. Uno va a hacer de poli bueno, otro de poli malo, vosotros decidiréis quién es el bueno y quién es el malo, pero uno va a defender
el papel de los nuevos anticoagulantes y otro va a defender el papel del acenocumarol. Y mi primera pregunta, y tenemos al doctor Lecuona, al doctor Souto, que van a jugar estos roles, y mi primera pregunta es, tenemos un paciente que ha hecho un ictus, no estaba anticoagulado, cuando hace el ictus descubrimos que efectivamente tiene una fibrilación auricular. ¿Cuál es la mejor terapia en este paciente en este contacto? Sin lugar a dudas, para mí hay que dar un tratamiento con antivitamina K, en principio, en términos generales. Pero aquí hay que hacer una matización, que estamos todos pasando siempre por encima. Hay que hacerlo bien. Si se hace mal, pues fatal. Pero hay que hacerlo bien, quiero decir, en unidades especializadas, con equipos bien formados y que se consiga fácilmente, porque es fácil de conseguir, niveles de tiempo en rango terapéutico pues alrededor del 70%. Con eso, la terapia de elección es la antivitamina K, sin duda. También es verdad que yo ya acepto de entrada alguna excepción. Por ejemplo, si el paciente ha tenido una hemorragia intracraneal previa, pues no tendría yo ningún inconveniente empezar un NACO, que me parece un fármaco excelente como grupo de fármacos y está muy contrastado. Y si después de un tiempo prudente es un paciente inestable de los poquísimos que hay cuando se controlan bien, yo tampoco tendría ningún inconveniente en cambiar a largo plazo a un nuevo anticoagulante. Pero con esta premisa, que haciendo bien el control, gestionado por un centro especializado, el paciente fuera muy inestable. Yo lo cambiaría automáticamente a un nuevo anticoagulante. Pero en general, antivitamina K. Mi punto de vista sería decir primero que el ictus es, hablamos de ictus de una forma general, pero el ictus es algo que hay que individualizar. No hay diferencias entre ictus e ictus, eso está claro, y los neurólogos cada vez nos enseñan más con las pruebas de neuroimagen cuál es la trascendencia que tiene un ictus. Esto es la primera reflexión como clínico. Entonces yo creo que generalizar no se puede generalizar. Yo creo que leyendo las últimas guías americanas sobre reictus tenemos el mismo nivel de evidencia científica para los anticoagulantes, los antivitamínicos K, como para los nuevos anticoagulantes, concretamente en este caso del reictus para el apixaban. Entonces yo creo que además entre los pacientes con ictus la neuroimagen nos está dando la posibilidad de saber si un paciente tiene o no leucoariosis, grado importante, si tiene microsangrados corticales, a cuestión importante, y además si tiene un riesgo hemorrágico importante, un Hasbled superior a 3. Y en estos casos es clarísimo, absolutamente claro, que debo indicar un nuevo anticoagulante. Hay evidencia para decirlo con absoluta tranquilidad, pero es cierto que el nivel de evidencia existente para los antivitamínicos K también es muy similar, es muy parecido. De todas maneras, insisto en que hay que individualizar. El ictus no se puede generalizar. Ha tenido un ictus. ¿Qué tipo de ictus? ¿Qué repercusión tiene sobre su cerebro? Vamos a la segunda pregunta y vamos a empezar bueno, también para ir cambiando. Paciente con hemorragia, estando anticoagulado, con acenocumarol. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un control más estricto de su INR a partir de ese momento o cambiamos a un NACO? ¿Hemorragia de dónde? Pregunta primera es ¿de dónde? No es una hemorragia intracerebral. Si es una hemorragia, me interesa, si es una hemorragia intracerebral, la cuestión también es muy relevante, es tremendamente relevante. Sabemos que las hemorragias cerebrales se multiplica el riesgo por 7 o por 10 por tomar anticoagulantes. También lo mismo, tenemos que individualizar al paciente si es una hemorragia profunda, relacionada con hipertensión, o si es una hemorragia de otro tipo. En total, necesitamos un buen neurólogo para que haga la constatación y si nos indica que debe ser anticoagulado, sin ninguna duda, nuevo anticoagulante, porque tienen claramente una ventaja sobre hemorragia intracraneal. Sobre hemorragia gastrointestinal, los nuevos anticoagulantes generalmente producen hemorragia gastrointestinal baja. Es cierto que estadísticamente superior a los antivitamínicos K, esto también es claro, salvo en el caso del apixaban, que al menos en el estudio pivotal demuestra que tiene menos hemorragia gastrointestinal baja que la antivitamina K. Por tanto, yo creo que nuevo anticoagulante, claramente, en este caso, probablemente apixaban. Estoy parcialmente de acuerdo. Por supuesto, aquí hay muchos escenarios distintos. Depende de qué tipo de hemorragia y, sobre todo, depende si la hemorragia ha sido espontánea o postraumática, porque ha habido un accidente por el medio, pues también influye mucho en la decisión. En cualquier hemorragia intracraneal, yo automáticamente
me felicito por tener nuevas alternativas y cambiaría a un nuevo anticoagulante, porque además la evidencia científica la tenemos ahí y no quiero discutir eso. Si la hemorragia ha sido porque hay un control erróneo, malo de INR puntual, pues y no ha sido intracraneal, pues hay que mirar de controlar mejor a ese paciente. Si la hemorragia ha sido digestiva, a mí no se me ocurriría para nada cambiar a un NACO, porque sangran más en el tubo digestivo. Y si la hemorragia ha sido postraumática, yo entonces tengo bastante claro que debería en primera instancia seguir con un control, bueno, con el buen control, porque ha habido un accidente que no has podido controlar, que no depende de tu control, y seguiría con antivitamina K. Y en el sangrado digestivo, si fuera recurrente, como estamos viendo en muchísimos pacientes debido a angiodisplasia intestinal, que es una patología muy prevalente en el anciano, ahí podríamos plantearnos hasta contraindicar la anticoagulación o dejar a largo plazo hasta heparinas de bajo peso molecular, que no son el objeto del debate, pero desde luego yo nunca le pondría un nuevo anticoagulante a un paciente con angiodisplasia intestinal. Nueva pregunta. Paciente con fibrilación auricular y insuficiencia renal crónica. ¿Cómo le tratamos? ¿Existe indicación de NACO o de acenocumarínico? Pues yo, por ser coherente con mi primera indicación, en la que ya defendía los antivitamínicos K, si encima tenemos la amenaza de un riñón malo y que se puede ir deteriorando, y tal y como se plantea el manejo de las terapias antitrombóticas, que me gustaría en el debate final poder hablar, porque yo creo que es la clave de todo esto que estamos debatiendo, yo no empezaría con un nuevo anticoagulante, pudiendo manejar bien una antivitamina K, donde el riñón nos es absolutamente indiferente. Pero esto, si acaso, me gustaría matizarlo después en la discusión general que habrá, porque también merece un comentario aparte. Insuficiencia renal crónica, los nuevos anticoagulantes, como yo los defiendo, la verdad es que están menos testados claramente que los antivitamínicos K. Solamente hay un 20% de pacientes en todas las series de los estudios pivotales que tengan un EGFR por debajo de 50 y existen restricciones cuando existe el filtrado glomerular es por debajo de 30 para el dabigatran, para las otras moléculas casi hasta 15 y por tanto yo creo que aquí hay una cierta ventaja de los antivitamina K, ya digo, hasta que tienen aproximadamente o 30 o 15 de aclaramiento de creatinina. Debo decir también que ahora está muy cuestionado, por ejemplo, el Sintrón o la varfarina en pacientes que están en diálisis, en el grado 5 de enfermedad renal crónica, por la cantidad de hemorragias que se producen. No solo por eso, sino porque además los vasos se calcifican, las arterias se calcifican y incluso se produce calcifilaxia. De modo que atención al Sintrón en pacientes en diálisis, que aumenta mucho la tasa de hemorragia y además calcifica muy rápido vasos y válvulas. Última pregunta sobre el control de INR y anticoagulación. Por un lado tenemos gente que defiende que tener un control de INR te permite saber que el paciente está anticoagulado, por tanto hacer un seguimiento correcto, y por otro lado sabemos de lo que significa tener que hacer controles recurrentes y el gasto que eso implica. Los nuevos NACOs, sí, ¿no? Control INR, anticoagulación, nos vamos a los NACOs porque es bueno no tener que hacer el control, quedamos con acenocumarol porque es bueno. Yo creo que el control del INR que todos conocemos de entrada no es fácil, eso lo tiene que reconocer cualquiera. Primero porque tiene un estrecho margen terapéutico y además porque lo condicionan muchas variables como los alimentos, los fármacos, la adherencia e incluso la genética. La realidad de los registros es terrorífica. El registro Garfield, por ejemplo, 57% fuera de rango terapéutico. En práctica clínica, 50%. Los médicos americanos, recientemente publicado, 18.000 médicos americanos privados con 80.000 pacientes, 2,5 millones de terminaciones de INR. El primer corte, 47% de control. Segundo corte a los 6 meses, 53% de control. ¿Esto es una cuestión importante? Joder, esto no es una cuestión baladí. Cualquiera puede decir que el INR es un punto intermedio, lo que le dé la gana. Pero está clarísimo que si yo tengo un INR que está fuera de control, un TTR, desde luego aumento por 2 o por 3 los problemas. Imaginemos, y acabo, que nosotros adoptamos una niña. Cualquiera de ustedes adopta una niña de 3 meses, preciosa, necesita una niñera, la tiene que cuidar y me dice la niñera, no se preocupe usted, yo tengo una gran experiencia. Cada vez que coja la criatura se me va a caer al suelo 50 veces. Caramba, esto no puede ser. No, pero no se preocupe, que si yo le ayudo, le pongo un entrenador, no solo se me va a caer 30 veces. ¿Alguien de ustedes contrataría a esta niñera? Eso es lo que pasa con el INR en España.
me gusta la comparación del INR con una niñera. Claro, si contratas la niñera mala que no sabe lo que hace, pues un desastre. El problema es por qué no podemos tener niñeras excelentes, porque eso es facilísimo y eso es baratísimo y eso da unos resultados clínicos insuperables. Nosotros podemos controlar con INR, dando poder a los pacientes, sin ir más lejos, con el autocontrol del síndrome, que no es el tema de hoy, pero que daría para un debate larguísimo, con unos resultados clínicos insuperables por los nuevos NACos. Por lo tanto, la INR no es tanto que me diga qué TTR tengo, tiene un valor subterráneo el hacer bien las cosas con INR que es desconocido por la mayoría de los médicos, no solo de los cardiólogos, sino también de los hematólogos. La INR es un arma fabulosa para hacer las cosas bien, mientras que lo otro es ojos que no ven, corazón que no siente, no necesito controles y parece que todo es mejor y más barato, pero en realidad todo es mucho más peligroso. Sin que sirva de precedente, damos opción Me encanta que el doctor Souto, yo es por alegrar un poco la sala, ¿no? Sí, Por hacer- sí. Me encanta que el doctor Souto sea un lector impenitente de Aristóteles. Aristóteles, la metafísica de la potencia al acto. Esto, la potencia al acto. Potencialmente lo podemos hacer, pero no lo hacemos. Burbuja de confort, 1%, 2% de la población. 10 Esto no segundos. puede ser. Mi niñera se llama Sintro. Mi niña adoptada es el paciente y tiene 60 años de experiencia. Ahí es nada. Muy bien. 10 segundos. No lo hacemos no porque no se pueda y sea muy fácil, sino porque tenemos una gestión sanitaria en este punto absolutamente incompetente. Muy bien, cerramos ahí. Gracias. Continuamos con el simposio. Doctor Gonzalo Barón nos va a hablar del ensayo clínico al paciente en la consulta, qué tratamiento para qué tipo de paciente. Probablemente, como en todo, en medicina no hay soluciones universales, sino que cada paciente tiene sus propias características y lo que hemos llamado la medicina personalizada probablemente también habrá que aplicarla aquí. Gonzalo. Muy bien, muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en este simposio. Estos son mis conflictos de intereses. Nosotros analizamos esto hace ya unos años. En el 2012 vimos qué pasaba en las consultas, qué pacientes con fibrilación auricular atendíamos en las consultas del Hospital Virgen del Rocío. La mayoría en fibrilación auricular no valvular, pero veíamos prótesis cardíacas y enfermos con valvulopatías reumáticas previas a la intervención. Y vimos también las características de la fibrilación auricular paroxística, persistente o permanente y las características clínicas de los pacientes. Entonces, siguiendo esto un poco, lo que yo he hecho es intentar plasmar lo que me pedía la organización, que es qué tipos de pacientes veo yo en la consulta con fibrilación auricular. Y esto es un poco, quitando los pacientes que ya se han comentado para no repetir casos clínicos, he visto que la mayoría de dudas que me planteo en el día a día se pueden encuadrar dentro de estos 10 tipos de pacientes que nosotros vemos. Diferentes riesgos de ictus y sangrado. Sabemos que los pacientes sangran y sabemos que los pacientes, nos han dicho los estudios clínicos, que la prevalencia de ictus aumenta con el nivel de Chad, que la prevalencia de hemorragia aumenta con el nivel de Hasbled, y también sabemos que cuando mezclamos las dos cosas, pues podríamos decir, bueno, en estos casos está claro que este paciente, si le pongo anticoagulantes, tengo probablemente alto riesgo de sangrado y no beneficio, teóricamente, según estos datos. Si me voy aquí en medio, lo dudo más. Ojo, porque cuidado con los riesgos moderados de ictus y los riesgos moderados de sangrado, porque a lo mejor estoy haciendo un pan con 2 tortas, ¿no? Y no tenemos datos con pacientes con niveles altos de anticoagulación, de riesgo de sangrado, de ictus, porque no hay aquí datos de Hasbled, porque no hay datos mayores de 6 en Hasbled. Y sabemos que los pacientes incluidos en el ensayo clínico, ya más de 70.000, son diferentes, es decir, hay pacientes de bajo riesgo en los niveles, en los estudios con Relay y Aristóteles, y 2,8 y 3,5 en Rocket. Por tanto, podríamos decir, bueno, los pacientes de más riesgo, claramente Rivaloxaban, Apixaban, Edoxaban, frente a los demás bajo riesgo, Dabigatran y Apixaban. Pero esto, en la realidad, después se ve por los sangrados también, porque hay diferencia en los sangrados. No es solo el beneficio del ictus, sino los sangrados. Los niveles de Hasbled no están descritos en los ensayos clínicos. No sabemos los niveles de Hasbled, no se pueden medir. Por lo tanto, no sabemos en realidad qué pasa con los pacientes. Pero es que cuando nos vamos a la práctica clínica, resulta que estos son datos reales de pacientes incluidos en un registro, no con 7.000 pacientes, como es el trabajo del IP, sino 73.000 pacientes. Ojo, que los niveles de ictus son mucho más altos de los que nos creemos.
viene a decir lo que decíamos antes, cuando un paciente tiene un riesgo de ictus altus, cuidado porque no es un 6%, un 9%, sino que estamos hablando de un 23%, un 20% en un paciente con una hipertensión, diabetes, más de 75 años y con una sintomatología de insuficiencia cardíaca. Es decir, que esto hay que tener cuidado porque el riesgo es mucho mayor. Y si el paciente viene por primera vez y resulta que es una fibrilación auricular de novo y que ya la diagnostico yo o me lo mandan de urgencias y lo veo, ¿qué puedo yo hacer en estos casos? Pues lo que yo puedo hacer y lo que cuento es lo que yo puedo hacer. Si es de novo, yo no puedo hacer otra cosa que poner una antivitamina K. No me permite el sistema hacer otra cosa. Se lo explico al paciente, le doy la posibilidad, como antes comentaron en la mesa, de que él se compre el fármaco, pero la verdad es que esto es prácticamente difícil o por no decir imposible y tengo que utilizar antivitamina K. Y si es un paciente que ya está conocido y tiene una antivitamina K y yo tengo que valorar cómo seguir actuando a partir de este momento, lo que me planteo es el control del TTR. Y el control del TTR lo hemos visto esta mañana cuando nos han presentado los datos de Fantasía y de Califa. La anticoagulación en España es muy mala. En menos del 65% está la mayoría de nuestros pacientes. Pero eso podría yo echar las culpas. No, en España están mal, pero yo lo hago bien. Bueno, pues nosotros también lo hemos medido, lo acabamos de medir en 6 meses de seguimiento de pacientes con fibrilación auricular y resulta que nuestros datos, el TTR, el índice de Rosendahl, es de 48. Es decir, que la vida real, nuestros pacientes están mal anticoagulados. Por tanto, si en este caso esto es así, me tendré que plantear cambiar al paciente a una anticoagulación oral. ¿Qué ocurre? Cuando lo hemos mirado, nuestros cardiólogos, nosotros, yo también, no hacemos esto nada más que en un 10% de los casos. Por tanto, está bien echar la culpa a atención primaria, pero en atención especializada, cuando nosotros comprobamos esto, no estamos haciendo lo que debiéramos y lo que es mejor para nuestros pacientes. Dado que no podemos mejorar la anticoagulación, porque como decía antes el doctor Souto, en España esto está muy mal controlado. Y con los diferentes tipos de fibrilación auricular, ¿es igual una fibrilación auricular persistente, paroxística, permanente? Bueno, pues nosotros veíamos que la mayoría de pacientes que nosotros teníamos era con fibrilación auricular permanente. Y ya tenemos datos que hay clarísimos beneficios del uso de dabigatran frente a warfarina en pacientes con fibrilación auricular, con diferentes tipos de fibrilación auricular. Tenemos claras evidencias con rivaroxaban también. Fíjense cómo hay un beneficio claro de la utilización de rivaroxaban en diferentes tipos de fibrilación auricular, pero este estudio, que es muy interesante y está publicado online todavía, lo que nos dice, ojo con esto, es que es mucho más prevalente la aparición de complicaciones en fibrilación auricular persistente que en fibrilación auricular paroxística. Por tanto, cuidado, que los pacientes que hay que anticoagular y que tienen más problemas son los persistentes y los crónicos. Y también edoxaban ha demostrado beneficio de su utilización en casi todos los pacientes con diferentes tipos de fibrilación auricular. Y en este subanálisis presentado en Heart este mes pasado, lo que ha demostrado es que efectivamente las paroxísticas tienen menos complicaciones que las persistentes. ¿Y si el paciente viene tomando fármacos antiarrítmicos? Bueno, yo tengo ya datos cuando el paciente utiliza amiodarona. Si el paciente utiliza amiodarona, sé que la apixaban es mejor que la warfarina. La utilice o no la utilice. Pero sacando los datos de la ERA, cuando yo veo a los pacientes, ¿qué tratamientos tienen mis pacientes con fibrilación auricular? Pues aquí le he hecho esta tabla y fíjense, si tiene warfarina, el problema prácticamente, salvo la amiodarona que tengo que ajustar muchas veces el INR, los demás no tienen muchos problemas. Y cuando tengo alguna de las moléculas nuevas, todavía no puedo usar el edoxaban, pero sí todo esto, me tendré que preguntar qué le voy a dar a mi paciente. Si está tomando quinidina, cuidado. Si está tomando tipo un flecainida o propafenona, no tengo problema. Si está tomando betabloqueantes, de momento no tengo problema. Si está tomando amiodarona, hay que ajustar el INR con la warfarina. Tendré que ver la dosis cuando utilice dabigatran o rivaroxaban. No tengo de momento problema con apixaban y de momento parece que tampoco con edoxaban. Y si toma dronedarona, pues si toma dronedarona, ojo, porque podré usar warfarina, pero creo que hasta ahora está contraindicado dabigatran y rivaroxaban y de momento no hay datos con apixaban, no hay contraindicación formal para su utilización. Igual pasará con verapamil. Cuidado con el verapamil. Hay muchos pacientes que están tomando verapamil o diltiazem a dosis alta. Habrá que bajar las dosis. Y por supuesto con la digoxina no hay datos con apixaban, pero no hay ningún problema con los otros fármacos anticoagulantes. Pacientes isquémicos, cuidado. No hay datos con pacientes isquémicos que podamos utilizar fármacos anticoagulantes nuevos. Rivaroxaban lo ha demostrado en Atlas que puede utilizarse, pero son dosis muy bajas. No tenemos disponibles esas dosis bajas. No podemos utilizar ningún fármaco. Cuando un paciente agudo en fibrilación auricular necesitemos ponerle doble antiagregación, necesitemos ponerle stents, cuidado.
warfarina de momento, no podemos indicar otra cosa. ¿En qué régimen? Si hay que utilizar triple terapia y el Hasbled es alto, solamente triple terapia un mes y continuar hasta 12 meses con doble terapia. Antiagregación, preferentemente con aspirina y warfarina, porque el acenocumarol ni hablo, no hay datos. Si el Hasbled es muy bajo, podemos utilizar, si la enfermedad coronaria es estable, el paciente es un isquémico al que le hacemos un cateterismo porque electivamente vemos una prueba positiva, pero el enfermo está estable, podemos utilizar triple terapia un mes y continuar hasta 12 meses. Si el enfermo es un síndrome cardíaco agudo, triple terapia 6 meses y después seguir hasta 12 meses con doble terapia. Si el paciente es un anciano, ¿qué prevalencia de ancianos hay? Hombre, la verdad es que en mi hospital hay muchísimos. Fíjense las expectativas de vida de los mayores de 70 años. Un paciente que vive 90 años tiene una expectativa de 4 años de media en la mujer y en el hombre. Hay más de 2,5 millones de pacientes mayores de 80 años en este momento. Y lo que viene, las series nuestras coinciden en población mayor de 75 años con los estudios publicados en ensayos clínicos. Es decir, en nuestra serie el 43% eran mayores de 75 años y el 21% mayores de 80 años. Y fíjense que es muy similar a lo descrito en los ensayos clínicos. Por tanto, cuidado con los ancianos. Miren si tienen una insuficiencia renal, miren la pluripatología que tienen, la polimedicación que toman. Cuidado con la complementación terapéutica en los ancianos. Cuidado, porque es más baja que en la población más joven. Y después con los ancianos sabemos que hay menos problemas de hemorragia intracraneal, sabemos que hay más problemas de hemorragia digestiva en los ancianos. Cuidado con eso. De todas maneras, tenemos también datos que demuestran cómo en mayores de 75 años la utilización frente a warfarina es superior incluso en los mayores de 75 años, no solo con dabigatran, también con rivaroxaban y también con apixaban. ¿Qué pasa con los polimedicados? El cumplimiento terapéutico en España es después de un síndrome coronario agudo. Fíjense cómo al cabo de los 9 meses, estos son datos de un estudio valenciano, el 70% tomaba fármacos, el 30% lo había dejado. No digo ya el 50% de los IECA, las estatinas o los betabloqueantes. Estos son los isquémicos que están convencidos. ¿Qué pasa con la warfarina? Datos del estudio sueco que ha presentado antes el doctor Lozano, tienen ahí datos de estudios americanos. Fíjense cómo la cumplimentación al cabo de 1800 días era inferior al 40% en warfarina. Por lo tanto, la cumplimentación terapéutica de un enfermo hay que mirarla con lupa, porque si no cumple, no le vayamos a dar un fármaco y verlo dentro de un año, porque les aseguro que el 80% no lo va a tomar. ¿Quién paga el tratamiento del paciente? Esta es una pregunta lamentable. Me duele muchísimo tener que hacérmela, pero me la tengo que hacer porque desgraciadamente no podemos utilizarlo en todos nuestros pacientes. Si el paciente se lo puede pagar, esto es una desgracia del sistema que está permitiendo que haya diferencias entre los que pueden y los que no pueden. Y esto no es ni populismo, ni Podemos, ni nada. Esto es la realidad que está pasando hoy en día. Desgraciadamente solo podemos utilizar esto aquí y esto es lo que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer otra cosa. El que se lo puede pagar tiene mejor suerte, pero esto no debemos de permitirlo. El sistema debe tomar cartas en el asunto y desde luego hago una llamada de atención porque esto de prohibir todo, esta imagen de Amberes que tomé el verano pasado en Amberes, todo está prohibido, ¿no? No podemos hacer nada. Esto es un corazón formado con prohibiciones distintas esto se lo vamos a poner en la puerta del Ministerio de Sanidad, a ver si con esto tenemos alguna solución. Primer episodio de fibrilación auricular revertido a ritmo sinusal. Esto se ha hablado antes un poco. Cuando nosotros hemos mirado qué hacemos en el hospital, en Sevilla, en los hospitales Virgen del Rocío y de Macarena con estos pacientes, tengo esto es un dato preliminar, está ahora mismo en prensa, el 80% de los pacientes reciben anticoagulación. Hemos subido mucho el nivel de anticoagulación. Ahí tienen ustedes con qué anticoagulamos hoy en día en el hospital Virgen del Rocío y de Macarena de Sevilla. Pero fíjense, cuando no se da tratamiento anticoagulante, preguntamos también por qué no lo hacíamos. Y el 4,5% de los pacientes que no reciben anticoagulación no lo reciben porque es un primer episodio de fibrilación auricular. Esto es materia de debate, no está comentado en los ensayos clínicos, no hay subanálisis que lo demuestren, habrá datos de registros propios, pero habrá que ver en el futuro qué pasa con esto, porque evidentemente se pueden sacar datos de los ensayos clínicos publicados. Y por último, pacientes con bajo riesgo ictus. Aspirina. La aspirina es como el orfidal de los médicos, ¿no? Yo le doy una aspirina y ya está, ¿no? Me quedo muy tranquilo, ¿no? Cuidado. Mire, este estudio publicado en New England hace ya unos años nos demuestra que según el paciente tenga ningún síntoma previo y tome nada, placebo, o tome aspirina, según tenga dolor previo gastrointestinal en algún momento de su vida, según tenga una úlcera no complicada en su vida o haya tenido una úlcera complicada, comparando los casos controles con casos que toman aspirina,
a largo plazo en pacientes con diferentes edades. No hay problemas en los menores de 50 años. Fíjense los rangos de hemorragia en pacientes mayores de 80 años. Eso de dar aspirina al paciente mayor de 80 años, como hacíamos hace 5 y hace 10 años, porque como ya es muy mayor no le voy a poner el Sintrón, ojo, que fíjense la incidencia de complicaciones gastrointestinales por 1000 personas año. Es decir, 120 eventos gastrointestinales agudos debido a la aspirina en personas mayores de 80 años. Por lo tanto, cuidado con los pacientes ancianos a los que decidimos, como están polimedicados y politratados, no les pongo anticoagulante, les pongo aspirina, porque evidentemente el problema gastrointestinal no lo podemos obviar. Y Dos minutos. Muchísimas gracias. Vamos bien de tiempo. ¿Me pasa, por favor? Pasa el siguiente. Bienvenida. La bienvenida y ya casi la despedida. Varón de 67 años de edad, dislipémico, diabético tipo 2, en tratamiento. Fibrilación auricular permanente conocida, con la frecuencia cardíaca bien controlada con beta bloqueantes y en tratamiento con acenocumarol. Aparentemente con INRs bien controlados entre 2 y 3 en la mayoría de los controles. Presenta un ictus isquémico del que se recupera de forma satisfactoria sin secuelas importantes. ¿Qué medidas hay que tomar? Si alguna, para prevenir nuevos accidentes embólicos. Se lo pregunto a ustedes. ¿Me pasa la siguiente? Ninguna. Debemos continuar igual. Se ha recuperado bien sin secuelas y está con INRs correctos en los controles. 2. Aumentamos la dosis de acenocumarol para mantener un INR un poquito más alto, entre 3 y 4. 3. Cambiamos a un NOAC. 4. Mantenemos acenocumarol con INR entre 2 y 3 y le añadimos 100 miligramos de aspirina al día. Pueden votar. Unos segundos y tenemos el resultado. Bien, la mayoría, la inmensa mayoría, dice que cambiamos a un NOAC. Hay una parte no despreciable, un 18%, que mantendría el mismo régimen de acenocumarol y le añadiría una aspirina al día. Señores de la mesa, vamos a comentar qué harían ustedes. Yo cambiaría a un nuevo anticoagulante, ¿no? Son fármacos que han demostrado mayor eficacia en prevenir el ictus isquémico y con lo que tenemos hoy en día en el mercado probablemente elegiría el Dabigatran de 150, que probablemente en el ictus isquémico es el más efectivo, el que más previene. Sí, yo también cambiaría a un nuevo NOAC, pero no estoy muy seguro si podría ser Dabigatran, porque resulta que este es un reictus, tendría que ser un reictus. Entonces, un reictus yo creo que tiene mejor aval científico ahora mismo, según las últimas guías publicadas en Stroke en 2014, la Apixaban, concretamente en este caso el mismo grado de evidencia que el antivitamínico acá. Entonces yo sería partidario de un NACO, en este caso Apixaban. Yo, a pesar de seguramente ser el poli malo, aunque no ha quedado claro quién era. Yo he dicho que cada uno lo interpretaría como quisiera. No, me gusta el papel. Pero yo cambiaría a un nuevo anticoagulante también. Matizaría. Me gustaría mucho conocer cómo ha sido controlado ese paciente, porque claro, aquí tenemos la INR cuando llega con el ictus puede ser perfecta, pero los 3 meses anteriores era un desastre, que es cuando hizo el trombo, que salió el día que salió y la INR estaba bien. Aparentemente nos dicen que los últimos controles estaban correctos. Yo cambiaría, por muchas razones que también podríamos debatir, a un nuevo anticoagulante, porque precisamente si tenemos alternativas que son estupendas, a pesar de ser el polimalo, que nadie me malinterprete, yo creo que los nuevos anticoagulantes son maravillas biotecnológicas en nuestras manos. Otra cosa es decidir si son la primera elección o no, que es el gran debate, ¿vale? Yo cambiaría porque el paciente, si ha salido mal algo, pues tiene sentido, es como cuando vas perdiendo 3-0 y quedan 10 minutos, pues hay que sacar uno nuevo, ¿no? Aunque tengas a las figuras delante, pues no están jugando mal, pues sacas a otro. Entonces no tendría el menor inconveniente, de hecho es lo que estamos haciendo en nuestro centro. Paciente bien controlado con Sintrom o con warfarina que nos viene con un ictus, automáticamente cambiamos a un nuevo anticoagulante. Yo también, sin duda, cambiaría un anticoagulante nuevo. No estoy muy seguro de cuál.
Decía David Gatrán, 150, que es verdad, pero también hay estudios con apixaban que lo demuestran con ictus previo y con rivaroxaban con ictus previo, y seguramente saldrán datos con edoxaban. Por lo tanto, hay un abanico grande, habrá que considerar las características del paciente para ver cuál elegimos. A ver, Gonzalo, tú estabas diciendo que en tu hospital no te dejan hacer determinadas cosas y esto te dejan, porque el papel del ministerio no te deja. Este sí, si ha tenido un ictus bien controlado, se te deja. No, el de la Comunidad de Madrid no te deja, el de Andalucía te deja. En Andalucía sí, una vez lo hacemos bien. La opción de 1 de cada 5 de añadir aspirina, ¿tiene algún sentido? ¿Tenemos alguna base para hacerlo? No. ¿No? No. Hubo con mucha controversia por algún resultado de un subanálisis hace años, pero yo creo que hoy en día todo el mundo está de acuerdo en que no. Me permitan que les vuelva a pedir que vuelvan a votar. Vamos a hacer el mismo ejercicio que antes y vamos a votar a partir de ahora ya. Vamos a ver. Las votaciones tienen eso, que cada uno vota la que quiera, cuando te dejan. Por eso no se vota todo. Bueno, espectacular, vamos. ¿Qué poder de convicción tenéis, Dios mío? Bien, yo ahora nos quedan unos 10 minutos, yo querría abrir un debate absolutamente abierto con la audiencia, por tanto yo pido que ahora la audiencia pregunte, participe, haga comentarios que crea convenientes, por favor, a los micrófonos que hay y mientras también me gustaría abrir un debate con la mesa y el debate me gustaría que fuera sobre por qué hemos tenido y estamos teniendo tanta dificultad en que se introduzca una terapia general, no estoy hablando de ningún fármaco en concreto, sino de todos los nuevos anticoagulantes que han demostrado una eficacia clara, que han demostrado un beneficio clínico neto. Es cierto que las distintas compañías se pelean a ver si yo tengo 0.1, pero globalmente yo creo que podemos ver que la mayoría de los anticoagulantes nuevos tienen una eficacia igual o superior a la warfarina para el ictus isquémico y con una seguridad claramente mejor que la warfarina en cuanto a hemorragias intracraneales, y esto es universal para todos los anticoagulantes. ¿Y por qué tenemos tanta dificultad en introducir ese fármaco cuando otros, y lo decía el doctor Lozano, cuando otros agentes terapéuticos, antidiabéticos, antipsicóticos, anti no sé qué, muchísimo más caros incluso que los nuevos anticoagulantes, no han tenido ninguna limitación? ¿Qué hemos hecho mal, Nacho? Nos hemos dejado convencer por los gestores y yo creo que hemos declinado parte de la responsabilidad. La culpa es nuestra, ¿eh? La culpa es nuestra y hemos abandonado un poquito a nuestros enfermos, que no hemos conseguido ser lo suficientemente asertivos como para que la mayoría se beneficie de un nuevo tratamiento que es mejor. Si nos comparamos con los endocrinólogos o los psiquiatras, ellos han tenido mucha mejor capacidad de influencia a la hora de gestionar sus nuevos fármacos con mucha menos evidencia y endpoints muchísimo menos sólidos, muchos menos pacientes y tratamientos mucho menos beneficiosos. Lo hemos hecho mal, es nuestra culpa y no de nadie más, de la cardiología nacional. No hemos sido asertivos. Es como si el cardiólogo fuera director médico y después el responsable de controlar el gasto. O ex-director médico. Yo creo que la culpa la tiene Rajoy, seguro, de esto y de lo de la votación. No, yo creo que, independientemente de esto que acaba de decir Nacho, resulta que nosotros tenemos una serie de indicaciones del Ministerio que están financiadas. Y si nosotros en práctica clínica tenemos un control del INR en torno al 50%, una de las indicaciones del posicionamiento terapéutico del Ministerio, que está avalado por todas las comunidades o por casi todas, es que deberíamos utilizar un nuevo anticoagulante y este debería estar financiado. De modo que, estando de acuerdo con Nacho, todavía estamos muy poco proactivos. Es muy cómodo decir, bueno, pues ya que le controlen el INR, venga usted mañana, pasado o el siguiente, pero realmente nosotros sí que tenemos la oportunidad
de pacientes a los cuales vemos que el TTR o el INR está mal controlado y no en los cambios ni nada por el estilo, yo creo que deberemos ser mucho más proactivos en este sentido. Y tenemos un margen grande de tratamiento financiado. Doctor Valles, ¿alguna? Bueno, yo os quiero felicitar, ha sido muy interesante, muy instructivo, hemos aprendido mucho. Hay una cosa que quiero comentar, como antitrombótico, la impresión que tenemos los que no estamos al día exactamente de lo que sois vosotros, es que los antivitamina K son mejores, porque el único estudio que se ha hecho comparado con dabigatran en enfermos con prótesis ha sido negativo. Y no ha habido nadie más que se haya atrevido a hacer otro estudio comparativo que yo sepa. No, me gustaría que me lo dijerais. No habéis hablado nada de esto. O sea, está claro que hay más peligro de hemorragia con los antivitamina K, pero está claro que no parece que sea mejor antitrombótico, porque si no, explicadme cómo ha sido este resultado del dabigatran. Esto por una parte. Y por otra, yo creo que lo que decía Souto es muy cierto. O sea, no se podría hacer un estudio comparando el síntoma, para decir, bueno, el nombre que se utiliza en la clínica, con control por el enfermo como si fuera diabético, haciéndose un control semanal y no hacer el control como se hace cada mes o cada mes y medio. Yo diría una cosa, nos ponemos en la piel de que hubiera ocurrido al revés de lo que ha pasado, de que estuviéramos trabajando durante 40 años con 3 fármacos antitrombóticos muy buenos, o ahora ya 4 con Omedoxaban, ¿no? Y que de pronto apareciera los antivitamina K. Y que ahora aquí el doctor Brugada estuviéramos dando a la mesa diciendo ¿qué hacemos con este nuevo fármaco que se llama Sintrom y que parece que tiene muchas ventajas? Yo pienso que esta situación se debería aclarar y me gustaría que me dierais alguna contestación. Pero, profesor Vallés, ¿usted cree que podrían aprobar el Sintrom en 2014 en algún sitio del mundo que no fuera para indicación de filación auricular no valvular? ¿Se podría ahora aprobar? ¿Habría alguna agencia que pudiera aprobar esta cosa? Pero yo lo estoy utilizando mucho y muy bien. Yo digo que es una ventaja grande que haya los nuevos. Yo creo que lo que plantea el doctor Vallés tiene interés en cuanto al valor antitrombótico, es decir, el hecho de que un anticoagulante o uno de los anticoagulantes nuevos no haya demostrado un beneficio, incluso un perjuicio en pacientes valvulares, esto cuestiona fuertemente el que efectivamente estemos hablando de un fármaco con potencia antitrombótica. A lo mejor una de las explicaciones es que las distintas compañías han intentado primar la seguridad, por lo que dices tú. Ahora mismo el Sintrom no lo aprobaría nadie con la cantidad de hemorragias que tiene, hemorragias intercerebrales. Sería impensable que alguna agencia lo aprobara y probablemente lo que están intentando los nuevos anticoagulantes es primar la seguridad por encima de la eficacia y a lo mejor estamos utilizando dosis por debajo de lo que sería una dosis antitrombótica efectiva en un paciente valvular, que si subiéramos estas dosis probablemente tendríamos una incidencia de eventos hemorrágicos superior, lo cual limitaría las posibilidades de que estos fármacos llegaran al mercado. Un comentario. No lo aprobaría nadie porque nadie haría el estudio bien hecho que hay que hacer. Porque si se hiciera el estudio bien hecho que hay que hacer, es muy probable que la antivitamina K, que aparecía en el mercado a nuevo, con un mercado ya ganado por los anti-2A y los anti-10A, la antivitamina K en un estudio bien hecho, que nunca se hará, seamos realistas, ganaría, tendría menos tasa de complicaciones, tendría menos hemorragias intracraneales, pero habría que hacer el estudio correcto, que es lo que no se ha hecho, por motivos que se pueden discutir y se puede diferir. ¿Te estás refiriendo a que haríamos un estudio con controles mucho más frecuentes que un control mensual? No. Otra cosa que hemos tenido ocasión de debatir en el simposio anterior es cómo todo el mundo sobrevalora la INR y el TTR, que son muy importantes y son instrumentos muy útiles, pero no son el endpoint. El endpoint es qué tasa anual tengo de hemorragias graves, intracraneales o extracraneales, y qué tasa tengo de ictus o de embolias periféricas. Ese es el endpoint. Y si se hace el estudio correcto, los antivitaminas K en pacientes con filación auricular, en las prótesis ya ha quedado bastante demostrado respecto al dabigatran, los antivitaminas K serían iguales o superiores a los nuevos fármacos, a los que conocemos hoy en día. Y pero además, esto no es lo que ha salido en todos estos estudios. No, es que no se ha hecho porque no se ha hecho el estudio hechos, correcto que habría que hacer. En un caso hipotético, si quisiéramos aprobar una antivitamina K hoy en día, con las exigencias de la legislación, la empresa que quisiera comercializar eso
¿A qué precio quedaría entonces la antivitamina K? Ese sería otro problema. Pero clínicamente se puede hacer un estudio en el que la antivitamina K saldría mejor parada que cualquiera de los nuevos fármacos actuales, no sé de los futuros. Estás diciendo que los estudios que se han hecho hasta ahora, el brazo antivitamina K no se ha hecho correctamente. Yo creo que se ha intentado tener TTR lo más alto posible con 70. No se ha utilizado el mejor escenario posible. Se ha utilizado un escenario realista y eso tiene muchas ventajas, para mí mucho valor. Pero si nos ponemos estrictos, no se ha utilizado ni de lejos el mejor escenario posible con la antivitamina K, que es perfectamente accesible. Porque si fuera ideal, como decíamos de Aristóteles, de paso de la potencia al acto, claro, si el acto fuera imposible, no diría esto. Pero es que el acto es muy fácil. Nacho. Doctor Soto, yo tengo una pregunta metodológica, perdóneme. Si miramos tanto los estudios, si queremos el estudio ideal posible, si miramos el odds ratio, si limitamos los límites de confianza, si estamos analizando con detalle todo lo que se publica en el New England, ¿por qué usamos acenocumarol? ¿Qué porcentaje tiene usted de acenocumarol y de aldocumar en su consulta? Porque queremos ser muy estrictos para unas cosas, pero luego en España... La pregunta es muy pertinente. La warfarina tiene una ventaja sobre el acenocumarol en términos de TTR, un 2% más, no en términos clínicos, porque nunca se ha comparado. Entonces, la pregunta es pertinente, yo también me la he preguntado. Utilizamos acenocumarol por razones históricas. ¿Que se podría optimizar con warfarina? Un poquito, estoy de acuerdo, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué hacemos para que nuestros pacientes no tengan embolias y no tengan hemorragias graves? Esa es la pregunta del cardiólogo, porque yo solo soy el hematólogo del síndrome, pero los pacientes son de los cardiólogos. Y si buscamos lo mejor para los pacientes, os aseguro que en estos momentos no lo tenemos ni con los antivitamina K, que es muy mejorable, ni por supuesto con los nuevos fármacos que tienen mucho que recorrer y mucho que demostrar. Entonces, si queremos la excelencia, tenemos que hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Y mi propuesta es que eso es barato. Ahora, ahí es donde entra la gestión sanitaria y es donde entran múltiples intereses que, por supuesto, a mí se me escapan. Yo creo que también podríamos poner como comparación con los catéteres o con los marcapasos lo que está pasando. Y es que hoy tenemos marcapasos mejores que hace 20 años. Y no te digo que hace 50 años. Menos complicaciones en la implantación de marcapasos, menos complicaciones en la recepción de cateterismo diagnóstico y terapéutico y menos complicaciones en la recepción de estilo electrofisiológico. Con catéteres mejores del año 2014 que del año 2000. Entonces, con los fármacos pasa lo mismo. Estos fármacos de ahora son mejores que los antiguos, no cabe duda. Y lo que tú dices es una recomendación tipo C, ¿por qué no hay estudios que digan eso? No, es que no se ha hecho el estudio bien. Bueno, pero que lo que se ha hecho, lo nuevo ha demostrado que es mejor. Por lo tanto, la evidencia está claro que está a favor de los nuevos. Niego la mayor. Si nosotros miramos en la vida real qué tasa de complicaciones graves están teniendo los fármacos de más recorrido, dabigatran o rivaroxaban, en la vida real estamos alrededor de un 7 por cada 100 pacientes año de complicaciones graves, las sumo todas. Tenemos modelos de manejo de la antivitamina K que están por debajo del 1,5% en la vida real con miles de pacientes y seguimientos de años. ¿Por qué no se interesa a alguien por eso? Porque eso está ahí. De 7 por 100 pacientes año o 6, que son las cifras en la vida real de los nuevos fármacos, no los nuevos. El estudio de la FDA con 134.000 pacientes no muestra esto. Sumarlas, veréis lo que da. Probablemente ninguno de nosotros, declara nunca una hemorragia con síndrome. Ninguno. Por tanto, esos efectos secundarios del síndrome actualmente están absolutamente no declarados porque asumimos que forma parte del riesgo de tomar síndrome. Exacto. Todos estamos declarando cualquier hemorragia. Yo no quiero defender el síndrome actual, que es indefendible. Yo lo que digo es que mejorar eso es muy fácil y muy barato. Y por eso yo lo defiendo como primera elección. Otra cosa es que en la vida real, como ha apuntado muy bien el doctor Lecuona, a lo mejor sea utópico y no se haga nunca, porque el mundo va como va. Pero que hacer eso es fácil y barato, con unos resultados que, en mi opinión, y lo podemos consultar bibliográficamente, no van a superar los fármacos que estamos conociendo ahora, yo lo digo sin ningún resquemor, lo digo como me parece a mí que se merecen vuestros pacientes, que son pacientes vuestros. Todos. Tenemos que ir acabando. Ramón. Sí, una pregunta rápida. Ramón Brugada, Hospital Trueta. En el primer paciente hemos decidido darle nuevos anticoagulantes. ¿Se plantea la posibilidad, teniendo en cuenta la falta de adherencia, las dificultades, obviamente no hay monitorización, de hacer un transesofágico antes de la cardioversión o nos fiamos completamente a la palabra del paciente de que ha tomado medicamento? Gonzalo. Si efectivamente hay dudas, es desde luego lo más seguro hacer un transesofágico. Ahora, que levante la mano el que pueda hacer un transesofágico cada vez que sea una cardioversión en los hospitales españoles hoy en día.
1 y 2. Y habrá unas 200 personas, 3 y 4. No, pues es que la realidad es que es muy distinta. El día a día hace que hacer una cardioversión previo transesofágico no sea fácil. En la realidad, al menos en mi hospital. No siempre es posible. Pero sería lo ideal, como tú bien dices, ¿eh? Bien, yo creo que estamos on target, on time. Hemos cumplido nuestro objetivo. Yo creo que hemos mantenido un nivel de debate para hacer toda la sesión muy interactiva y agradezco muchísimo a los ponentes y a ustedes por su participación.